Maduro está profundizando la dictadura en Venezuela. El país es una inmensa farsa. Esto es la Candelaria. No rigen los derechos, sino los privilegios y todo es para los enchufados. Y los beneficios sociales solo existen en las noticias e informes que el gobierno brinda a la comunidad internacional. La sociedad venezolana está fragmentada, polarizada. Existe una minoría anclada a los privilegios capitalistas de los militares y de los dueños del poder que gobiernan a Venezuela con una mano de hierro y que no permiten, siquiera, una opinión contraria a sus intereses. Pero la mayor parte de la sociedad venezolana son personas excluidas de la simple posibilidad de existir. Así, Venezuela es una inmensa farsa, Venezuela es una dictadura. Y por alzar su voz contra la injusticia, ya hay miles de presos políticos en nuestra patria, incluyendo menores. Y mientras estos problemas subsistan, mientras la gran mayoría de los venezolanos padezcan o estén expuestos a padecer los desmanes y desvaríos de un gobierno demasiado déspota como para entender el mundo que le rodea, Venezuela seguirá dirigiéndose hacia el irreversible proceso de su destrucción como nación. El 9 de febrero del año 2021, el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, al día siguiente del anuncio del otorgamiento del estatus legal de protección temporal a los migrantes venezolanos en ese país, aseveró que lo que existe en Venezuela es una gran narcodictadura, haciendo especial referencia al cartel de los soles y sus relaciones con los grupos criminales del vecino país. El narcotráfico, y eso me lleva al capítulo de Venezuela, ha sido el arma favorita del cartel de los soles. Ha sido el combustible del cartel de los soles en Venezuela. El cartel de los soles es hoy tal vez uno de los carteles más temidos del mundo y tiene vínculos con la narcotalia y tiene vínculos con el ELN y tiene vínculos con los Zetas y tiene vínculos con la familia en México y tiene también vínculos con el cartel de Sinaloa y tiene también vínculos con redes de narcotráfico en Irán, en Turquía y en otros países de Europa y de Asia. Por eso no podemos ser ingenuos, hay que entender que lo que hay en Venezuela es una narcodictadura que propicia estos fenómenos. Por lo que, para entender lo que pasa en Venezuela, lo primero que debemos asumir es la naturaleza real de quienes ostentan el poder en el país. Es decir, debemos reconocer que quienes gobiernan actualmente nuestra patria no son políticos, ni siquiera un grupúsculo militar al uso, sino un grupo de mafiosos narcotraficantes que convirtieron en realidad el ansiado sueño de Pablo Escobar, ser dueños de un narcoestado rendido a sus pies. Por lo que, en Venezuela, se ha establecido una ficción pseudo-revolucionaria con pretensiones comunistoides, que solo sirve para justificar ante la comunidad internacional la existencia de un parapeto de Estado, totalmente fallido, con el cual presentarse ante el mundo. Venezuela es hoy un cascarón vacío, que se mece a merced de las turbias aguas en las que la sumergen los criminales capos que mantienen secuestrado el gobierno en nuestra nación. Un plan claramente predeterminado, que el finado Mortadelo de Sabaneta se encargó de llevar a cabo desde el minuto cero de su arribo al poder en 1999. Pero, ¿por qué se empeñan estos criminales autodenominados chavistas en endilgarse la condición de socialistas del siglo XXI? Bueno, para entender qué es Venezuela y su estado en la actualidad, tenemos que sumergirnos en la teoría marxista, a la que estos criminales solo recurren como justificación, echando mano únicamente de aquello que pueda serles de utilidad. Como el hecho de que, para un socialista o un comunista, el Estado surge como una herramienta de dominación de una clase explotadora, la burguesa, sobre otra, la proletaria. Y es, por tanto, que se hace necesario abolir la primera para llegar a la plena libertad. Engels consideraba al Estado como un ente que no sigue los mandatos sociales, sino que se aleja y oprime. Y que solo a través de una revolución violenta es como se consigue subvertir al Estado opresor burgués y se puede establecer un Estado proletario que reprimirá a los burgueses para poder llegar al socialismo, donde ya no hay Estado, sino autogestión social. Es decir, una dictadura proletaria. Como en Cuba, que desde 1976 es constitucionalmente un Estado socialista y por lo tanto una dictadura proletaria, manteniéndose inalterable tanto la importancia y predominancia del Partido Comunista de Cuba como la del propio Estado. Por lo que, llamar dictadura en un sentido calumnioso a un país socialista desde un planteamiento de la democracia liberal es erróneo, ya que la concepción marxista-leninista ya establece que lo es. De la misma manera que cuando la izquierda democrática dice que no lo es, o huye de responder si lo es o no, para no comprometerse a un posicionamiento claro, cae en un sinsentido, porque desde la retórica revolucionaria marxista, Cuba es una dictadura. El presidente Sánchez intentaba zanjar ese debate, aseguraba que Cuba no es una democracia.
El gobierno fija posición respecto a Cuba. Pedro Sánchez dice que no es una democracia, aunque evita la palabra dictadura. Que Cuba no es una democracia. No lo es. Y quiérase o no, por su propia definición, Venezuela es hoy una pseudo-dictadura proletaria o un estado pseudo-socialista, establecido única y exclusivamente para el beneficio del grupo delincuencial que dirige sus destinos. Y en todo grupo delincuencial, siempre acaban surgiendo bandos que, más temprano que tarde, terminan enfrentándose entre ellos por el control del poder total de la organización, del negocio. Eso, precisamente, es lo que está pasando actualmente en Venezuela. No es la primera vez que surge un bando que busca sustituir a Nicolás Maduro del poder, il capo di tutti i capi actual. Ya ha habido otros en el pasado, como el encabezado por el primo de Carlos el Chacal, el muy ceboso criminal Rafael Ramírez. Sin embargo, el bando encabezado por Tarek Zaidan el Aissami Madá ha sido sin dudas el más fuerte hasta hoy. Tanto, que el propio Ramírez, exministro del petróleo de Hugo Chávez, reconocía pocos días atrás que el Aissami ha sido una persona muy eficaz, que ha hecho cosas terribles, y perderlo es un golpe para Maduro. Así de grave será la situación interna, que lo puso a un lado. Ramírez, que tras la llegada de Nicolás Maduro al poder rompió definitivamente con el régimen en 2017, exiliándose en Italia, desde entonces ha desafiado y condenado abiertamente al dictadorzuelo de Miraflores. Miles de millones de dólares han desaparecido de la petrolera estatal PDVSA. Las últimas semanas, hemos asistido en Venezuela a una guerra abierta en el seno del régimen, que la cúpula chavista trata de camuflar como una supuesta lucha contra la corrupción, que ya supera el centenar de funcionarios presos. Aunque, la verdad oculta tras la purga llevada a cabo contra un grupo de dirigentes chavistas responde a una feroz lucha interna entre Maduro y Tarek el Aissami, el hombre que buscaba sacarlo del juego. El supuesto representante de Hamas y Hezbollah en Venezuela habría utilizado recursos de PDVSA para fortalecer una amplia estructura que incluye gobernadores, jueces, diputados y militares, con la cual llevar a cabo su objetivo. Desde 2020, existe un faltante de 25.000 millones de dólares en PDVSA, indicó Ramírez, dejando claro que Maduro estaba al tanto de todo. El Aissami es uno de esos hombres fundamentales de Maduro, es mano derecha de Maduro, lo conozco desde hace muchos años, y lo que ha sucedido aquí, bueno, es que alcanzó mucho poder y lo han desplazado y para ello han utilizado el argumento de la corrupción, que ella existe, existe, pero lo que no puede argumentar Maduro y su gobierno es que no estaban al tanto de esto, puesto que justamente estos hechos gravísimos de corrupción, yo afirmo que son más de 25.000 millones de dólares que se han dejado de recibir en petróleo, tienen que ver con el desmontaje de todos los sistemas de control y la institucionalidad del país. Y ese es un detalle muy importante, que debe entenderse bien, Maduro estaba al tanto de todo. No solamente porque el Aissami era su mano derecha, sino porque todos los grupos de poder del madurismo, los grupos económicos, los empresarios, los militares, los funcionarios, todos, se han enriquecido con lo que ha hecho el Aissami. Un reporte de Reuters confirma que el ineficaz régimen entregó el comercio y el suministro del petróleo en Venezuela a los privados. Es decir, PDVSA renunció a vender petróleo y se lo daban como una especie de premio, pagando favores y pagando lealtades políticas a un grupo de empresarios que acababan rematándolo con descuentos de hasta un 40% y que han dejado el dinero proveniente de esas ventas fuera. ¿Maduro no estaba al tanto de eso? Es imposible, ya que todos los mecanismos de control en el país han sido eliminados y solo existen instrucciones directas de los capos, que se enriquecen con ellas. La fortuna de todos estos funcionarios es pública y notoria. Y resalta, por supuesto, en un país en el que a muy poca gente le va bien. Parecen unos jeques árabes, mientras la inmensa mayoría está en la pobreza. Es el dinero del petróleo que han robado, acotó Ramírez, quien además sostiene que es solo cuestión de tiempo para que se conozca la verdad oculta tras la tensión interna que está viviendo la cúpula chavista y adelantó que esto está apenas empezando. Por lo que está aconteciendo en Venezuela en estos momentos no es una lucha contra la corrupción, ni mucho menos. Lo que hay es una confrontación por el poder entre elementos muy poderosos de la cúpula madurista. En Venezuela no hay ningún proyecto revolucionario, no hay una afinidad de intereses ideológicos y mucho menos socialista. Son bandos criminales que han entrado en conflicto y que se van alineando de acuerdo a cómo se vaya presentando la situación interna. Además, se está ejerciendo una fortísima presión desde las empresas transnacionales norteamericanas que no quieren seguir haciendo tratos con un hombre como Tarek el Aissami, muy vinculado a Irán, país al cual ha entregado buena parte de la industria petrolera venezolana y sobre el cual pesa una orden de captura por parte de las autoridades federales norteamericanas.
Ellos han desmantelado el sistema de rendición de cuentas, el sistema de control. Yo lo que estoy es arrecho con todos estos bandidos. Ahora lo utilizan para sacar a Tarek del medio, pero no le van a hacer daño. Lo van a dejar ahí, le van a dar un tratamiento VIP, digamos, afirmó Ramírez. El dandy favorito de Cilia Flores tal vez haya cruzado una línea roja. Por lo que lo van a poner a enfriar, lo están desarmando, le están quitando todo el poder económico. Agregó. Al parecer, el Aizami logró negociar que no lo toquen. Algo parecido a lo que sucedió con Asdrúbal Chávez, que se dedicó a desfalcar a PDVSA durante años cuando fue su presidente. Pero, que como tiene el apellido Chávez, algo que ellos siguen usando como si fuera una franquicia, no le tocan. No lo tocan a él, ni tocan a Tarek, agregó Ramírez, quien además aseguró que solo van a tocar a funcionarios de las líneas medias y bajas. Y en nuestra humilde opinión, también a aquellos que quieran quitarse del medio. Como Joselit Ramírez, el responsable del invento de una criptomoneda venezolana a la que llamaron Petro. Algo sin pies ni cabeza, pues además de ilegal, no puede ser sustentada con la reserva de petróleo, y de hecho su valor es muy bajo. La moneda solo ha sido utilizada para escamotear las pensiones y los derechos laborales de los trabajadores, a quienes pagan en petros. Es decir, en nada. En pagarés que no valen nada. Pero esos sistemas ocultos y poco transparentes que han utilizado con buena parte de las operaciones financieras y ventas de petróleo y de oro que se han venido haciendo todos estos años, se están viniendo abajo y no lo pueden ocultar. No es que haya actuado la justicia, simplemente se están cayendo por su propio peso. Así que decreto, cestatique $40 indexado y bono de guerra de $20 indexado, además del salario que los trabajadores ganan. ¿Ustedes están de acuerdo? Levantan su mano. Aprobado con la clase obrera. Plan de resistencia del ingreso mínimo vital. En este momento los trabajadores venezolanos y los empleados públicos están pidiendo que les paguen, que les den su dinero, y el gobierno les dice que no puede debido a las sanciones del imperialismo gringo. La gente sabe que eso es mentira, porque ese es un bloqueo muy extraño. Es un bloqueo donde hay bodegones, donde hay carros de lujo, Ferraris y edificios de lujo. La razón fundamental es que ellos se han apropiado de la economía venezolana. En este caso del petróleo, señaló Ramírez. Al dictadorzuelo lo estarían presionando para que deje el poder. Más aún, teniendo en cuenta que Maduro también tiene un pedido de captura en su contra y está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. Por lo que, sacarlo del medio sería un objetivo vital para gran parte del chavismo. Y es lógico que el dictadorzuelo de Marras haga todo lo que esté en sus manos para sostenerse en el poder, porque no va a poder ir a ningún lado. Tal vez a Cuba o Corea del Norte. Tiene muchos crímenes sobre sus espaldas. Ha hecho cosas muy malas, muy violentas, muy crueles. Por lo que estaría buscando una salida negociada. Si el grupo afecto a Maduro ve que la correlación de fuerzas para las elecciones les puede ser medianamente favorables haciendo sus acostumbradas trampas, van a tratar de mantenerse en el poder a como de lugar. De hecho, lo intentarán incluso a pesar de ellas. El dictadorzuelo y sus verdaderos compinches no están con los brazos cruzados, para nada. Y lo demuestra todo lo que está pasando. La racia iniciada contra los miembros de otros bandos del conglomerado criminal chavista es una de las acciones que están adelantando para conservar el poder que sustentan. De ir hasta la raíz misma para desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto con las manos en la masa. Y Maduro desconfía de todos los que le rodean. Estaba Tarek el Aizami, pero aún están los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello. Ahí hay mucha, pero que mucha desconfianza y mucho miedo. Por lo que puede pasar cualquier cosa. Pero ante una posible derrota, Maduro sí va a negociar su salida. Y eso pareciera ser lo que está negociando con los Estados Unidos y la oposición cómplice venezolana. Estados Unidos quiere ahorrarse la confrontación y prefiere buscar una salida rápida a toda esta situación. A Maduro le estaría sucediendo lo mismo que él le hizo a Chávez en su momento. Cuando hambriento de poder y conociendo la gravedad de la salud de Eloy Mortadelo, asaltó el Tribunal Supremo de Justicia, violando la ley, asaltó PDVSA, metiendo presos a 150 trabajadores, y dejó morir en la cárcel a varios militares y un ministro. Diosdado, que guardó silencio ante lo que estaba sucediendo, prefirió pactar con el diablo. Algo que acabó mermando el poder y prestigio del segundón Meón. Fue un pacto entre capos, que siguen manteniendo acomodaticiamente.
Pero la corrupción sigue ahí, y no porque un funcionario evadió los sistemas de control, están ahí porque en el país se hace lo que ordena Maduro. Esa es la consigna del sub. Aquí se hace lo que dice Maduro. Y de momento, es lo que continúa pasando. En un país en el que no hay medios independientes, lo cerraron. Y han intervenido todos los partidos, el régimen usa las redes sociales para manipular la opinión pública. Tienen el poder absoluto y emplean todas las artimañas comunicacionales a su alcance para arremeter contra todos aquellos que puedan oponérsele. Han arremetido contra antiguos ministros de Chávez y llaman a las fuerzas progresistas la izquierda trasnochada, dejando en evidencia su permanente necesidad de inventar una teoría de confrontación conspirativa con la cual mantener en zozobra al pueblo. Ellos viven de eso, de crear situaciones de caos, de alerta. Pero hay voces en toda Latinoamérica, como las de Pepe Mujica en Uruguay, que han dicho que eso no es ni revolución ni socialismo. Que lo de Venezuela no es más que un gobierno autoritario que está violando la ley, y es algo que hay que resolver urgentemente en la región. Las fracturas en el régimen están más que nunca al descubierto, hay un diálogo en México congelado, y una parodia de nuevas elecciones previstas para el próximo año. Elecciones que todavía no tienen una fecha concreta, al decir que no se sabe si habrá elecciones presidenciales en 2024. No sabemos si van a ser este año o el próximo. Guárdeme ese secreto ahí. Diosdado, guárdeme ese secreto. Borren esto de la grabación. Maduro agregó que algunos opositores se disfrazan de precandidatos y precandidatas e hizo un llamado al pueblo a un combate por la verdad, a desenmascarar a estos corruptos, a desenmascarar a estos bandidos, a estos golpistas. Quizás, anunciando una nueva etapa de la revolución, en la que se ha de profundizar un feroz sistema autoritario en el que, bajo el pretexto de las teorías comunistas, cualquier tipo de disidencia ha de estar prohibida y, de seguro, brutalmente perseguida. En el mismo discurso, Maduro volvió a arremeter contra el gobierno de los Estados Unidos. Yo le digo al vocero gringo, lárgate bien al carajo, porque a Venezuela se respeta. No aceptamos amenazas del gobierno de los Estados Unidos. Aquí estamos de pie por esfuerzo propio y seguiremos avanzando por esfuerzo propio. Ante lo cual, un portavoz del Departamento de Estado advirtió que el ente revisará y ajustará su régimen de sanciones si Maduro no negocia de buena fe, no cumple sus compromisos o incrementa la represión de activistas políticos. Unas dudas que también se vieron agravadas durante una sesión de la Asamblea Nacional Chavista, cuando el presidente del ente, Jorge Rodríguez, un día después de la muerte de Tibisay Lucena, utilizó su recuerdo para lanzar una nueva advertencia a la oposición y condicionar las elecciones primarias. Que cualquier solicitud que estos bastardos hagan, que cualquier solicitud de eventos electorales que sean organizados con el sistema electoral que diseñó Tibisay Lucena, el poder electoral, en respeto y homenaje a la más grande presidenta o presidente que haya tenido el poder electoral de Venezuela en su historia, le solicite como primer documento a estos que denostan por las redes sociales y después ruegan por el concurso del Consejo Nacional Electoral, como primer documento, una carta de disculpa. Una carta de disculpa a Tibisay Lucena Ramírez. Ellos que se disculpen, nosotros rendimos a Tibisay Lucena todos los homenajes. Quedando claro que la dictadura venezolana apela a cualquier situación para amenazar y extorsionar a quienes se le oponen, y que solo el tiempo dirá si el régimen ha de entorpecer, una vez más, unas elecciones libres en el país. Mientras tanto, el latrocinio en Venezuela sigue. De hecho, el saqueo de la empresa petrolera estatal era todo un secreto a voces, sobre el cual, el medio de comunicación de oposición Tal Cual recogió las opiniones de los gremios de trabajadores de la industria. Nosotros teníamos meses advirtiendo lo que estaba pasando en la industria, pero no nos hacían caso. El robo de esos 3.000 millones de dólares se pudo evitar, expresó Juan Salazar, presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Se robaron el dinero unos falsos revolucionarios, mientras los trabajadores estamos pasando penurias. Conocemos la industria como nadie, es hora de cambiar el modelo y aceptar la participación obrera, agregó el secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Raúl Parica. Paradójicamente, Maduro nombró inmediatamente a Pedro Tellechea como presidente de la saqueada PDVSA, llamando la atención que sea, precisamente un personaje con quien el Aizami trabajó hombro a hombro, quien haya sido llamado a sucederle. Otra razón,
por la que son muy pocos los que creen que la caída de El Aissami se trate solamente de una cruzada anticorrupción, en un gobierno en el que el propio dictadorzuelo está acusado de graves cargos, como liderar el llamado Cartel de los Soles. La principal hipótesis de esa cacería es que es un guiño a los Estados Unidos. Así lo cree, por ejemplo, Julio Londoño, ex canciller y decano de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Ha sido un conocido corrupto que ha ocupado todos los cargos. Primero con Chávez y luego con Maduro, pero cayó en desgracia con Estados Unidos. Por lo que a Maduro no le conviene tenerlo tan cerca de cara a las elecciones de 2024, sostiene. El gobierno de Biden, que ha llevado una silenciosa estrategia de acercamiento con el régimen venezolano, ha levantado algunas de las sanciones. Y The New York Times ha informado que incluso no se descarta la posibilidad de que sea levantado el veto contra el petróleo proveniente de nuestro país. El defenestramiento de Tarek El Aissami es visto como la entrega en bandeja de plata de uno de sus manjares más deseados, ya que a ojos del tío Sam, El Aissami era el vínculo de Maduro con los regímenes más dictatoriales del mundo. La justicia norteamericana lo tenía en la mira desde hace tiempo. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro y está incluido en sus listas. Además de pesar sobre él una sentencia por narcotráfico en una corte de Manhattan. Designated Venezuelan national Tarek El Aissami as a specially designated narcotics trafficker pursuant to the Foreign Narcotics Kingpin Designation Act for playing a significant role in international narcotics trafficking. El periodista Gerardo Reyes, quien escribió una biografía de Alex Saab, explica que la salida del ministro corresponde a la dinámica que tiene la revolución bolivariana al ejercer el poder. Según él, Hugo Chávez permitía que sus funcionarios hicieran actos de corrupción. Pero cuando alguien quería salirse, usaban esa información para atacarle. Algo que sucedió con el general Rafael Baduel, por ejemplo, quien era su hombre de confianza. El militar era tan leal a Chávez, que fue él quien lo rescató del fallido golpe de Estado del año 2002, que lo sacó de la presidencia 48 horas. Pero 5 años más tarde, el comandante de las Fuerzas Armadas caería en desgracia al expresar su desacuerdo con el gobierno en medio del referendo con el que Chávez quería asegurar su reelección indefinida. Le costó muy caro. Fue detenido, acusado y sentenciado en 2010 por sustracción de dinero de las Fuerzas Armadas y acabó muriendo en prisión gravemente enfermo. Nadie se atreve a especular aún si el otrora todopoderoso Tarek El Aissami correrá una suerte similar. Pero su forzada renuncia es un tema muy importante que no puede ser perdido de vista. Habrá que ver cómo reacciona Tarek, si éste se queda quieto o si sus grupos de apoyo permanecen quietos. Y es que este hombre tiene muchos compromisos, van a querer cobrarle, van a pasarle la factura. Y alguien, definitivamente tendrá que pagar esa factura. ¿Quién la va a pagar? ¿Maduro? ¿Diosdado? Amanecerá y veremos.